Saludos cordiales, estimados participantes del doctorado en gerencia evaluativa, tecnológica, empresarial y educativa. Iniciamos hoy, esta semana mejor dicho, con el segundo módulo que hace referencia a las teorías de la gerencia y teorías de la evaluación. La semana pasada hemos tocado el tema sobre la epistemología y ahora tocaremos dos de las otras categorías que conforman el nombre de esta asignatura, epistemología de la gerencia evaluativa. Entonces, a continuación haremos un paseo por las teorías de la gerencia y sobre lo que es la evaluación, que ustedes posteriormente deben profundizar en función del material de apoyo que encuentran en el aula virtual. Comenzamos en primer lugar con lo que es la gerencia. En las revisiones bibliográficas podemos encontrar que la gerencia simplemente es un proceso. ¿Qué es lo que hace este proceso? Coordinar todos los recursos disponibles que se encuentran en una organización. ¿Cuáles son esos recursos disponibles? El recurso humano, el recurso físico, el recurso tecnológico y el recurso financiero. ¿Y a través de qué se coordina esos recursos disponibles? A través de distintos procesos. Y esos procesos son la planificación, la organización, la dirección y el control, con la finalidad de lograr los objetivos trazados. Entonces, la gerencia tiene unas funciones principales, unas funciones específicas, como es la de ejecutar simultáneamente. ¿Qué va a ejecutar simultáneamente? Los procesos de administración o de coordinación de los recursos, los cuales son la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Quién ejerce la gerencia? El gerente, que es una persona que debe tener un conocimiento, una capacidad, un talento y una habilidad para dirigir las empresas, organizaciones, proyectos, entre otros espacios en los cuales se puede desenvolver profesionalmente. Y esta persona es quien realiza específicamente la toma de decisiones. Por lo tanto, debe tener una capacidad evaluativa y valorativa para tomar esas decisiones. Hemos visto en la lámina anterior, quien ejecuta la gerencia es un gerente. Por lo tanto, es una persona que debe tener un conocimiento, una capacidad, un talento y una habilidad para poder gestionar precisamente los espacios donde desarrolla su desempeño laboral. En este sentido, para poder tener este tipo de conocimiento a lo largo de la historia, ha existido diferentes escuelas administrativas gerenciales, las cuales siguen por lo general una corriente, un paradigma o un enfoque, como lo que hemos visto en el módulo anterior. Entonces, los que se encuentran, haciendo una revisión bibliográfica, encontramos a lo largo de la historia de la administración las siguientes corrientes o enfoques: el científico, el proceso administrativo o clásico, el de comportamiento humano, el de matemática, el sistemático, el estructurado, el neohumanista relacionista y aquellos que abarca cada un elemento de cada una de estas corrientes, como es la escuela ecléctica o neoclásica. Comenzamos con el enfoque de la administración científica. Este enfoque aplica los métodos de la ingeniería a la administración, sobre todo orientados hacia lo que es la incrementación de la productividad dentro de sus organizaciones, no solamente empresarial. Esto también abarca el enfoque educativo como el enfoque tecnológico. Por lo tanto,
se refiere a lo que es la sistematización de los fundamentos de la producción. Por lo tanto, hace énfasis en las tareas y su nombre obedece es porque aplica métodos de la ciencia para poder resolver los problemas que surgen en la administración para lograr la mayor eficiencia de los procedimientos o procesos que se están llevando a cabo. El principal precursor es Taylor, ¿verdad?, cuyos principios que él establece son el de planeación, de preparación, de control y de ejecución. El de planeación es sustituir el criterio individual, la improvisación y la actuación empírica práctica del trabajador por los métodos basados en procedimientos científicos. En cuanto a la preparación, es seleccionar científicamente los trabajadores de acuerdo con sus actitudes y prepararlos y entrenarlos para producir más y mejor. Por la parte de control, controlar el trabajo para cerciorarse de que está ejecutándose de acuerdo a las normas establecidas. Y el de ejecución, asignar atribuciones y responsabilidades para que el trabajo se realice con disciplina. Como pueden ver ustedes, estos principios están bajo un enfoque totalmente de cientificidad para lograr precisamente ese incremento de productividad que buscan todas las organizaciones y así satisfacer los objetivos planteados. ¿Cuáles son los métodos que se emplea en este enfoque? La observación y la medición. Otro de los aportes que podemos encontrar en Taylor es que él plantea que el sistema de incentivos por trabajo diferencial, el principio de la administración científica, la concepción de la administración como ciencia basada en reglas, leyes y principios, demostró además que la administración es una filosofía donde la gerencia reconoce que su objetivo es buscar científicamente los mejores métodos de trabajo y entre sus aportes teóricos están los estudios de tiempo y movimiento, selección de personal, métodos de trabajo, incentivo, especialización y capacitación. Ahora es el turno de la escuela del proceso administrativo o teoría clásica. Plantean que la administración se realiza a través de varias etapas. Por lo tanto, hacen énfasis en lo que son las estructuras que debe tener toda organización para poder lograr su eficiencia. Y esto implica el todo organizacional y su estructura para garantizar la eficiencia de todas las partes involucradas. En este sentido, la característica principal es que es un enfoque normativo y prescriptivo que determina cuáles son los principios generales y los elementos de la administración que debe seguir el administrador en su actividad. El principal precursor es Fouillol, donde él plantea diferentes áreas funcionales, porque estamos hablando, como ya se dijo anteriormente, de que hacen énfasis en la estructura. Por lo tanto, él plantea unas áreas funcionales que debe tener todo espacio organizacional. La primera área funcional tiene que ver con las técnicas que están relacionadas con la producción de bienes y servicios de la empresa u organización. La área funcional comercial, que está relacionada con la compra, la venta o el intercambio. La financiera, que está relacionada con la búsqueda y la gestión de capitales. La seguridad está relacionada con la protección y preservación de los bienes y personas. La contabilidad, relacionada con lo que son los inventarios, los registros, los balances y costos. Y por último, la gerencia, que está relacionada con la coordinación, sincronización de las demás funciones empresariales. Entonces vemos acá otra postura diferente a la anterior. En este caso, lo que importa es que toda organización debe tener una buena estructura para poder alcanzar esos niveles de eficiencia que se busca dentro de los espacios organizacionales. La tercera escuela en hacer una síntesis de la propuesta que ellos hacen es la escuela del comportamiento humano.
o humano relacionismo. Esta escuela postula la necesidad de mejorar las relaciones humanas a través de la aplicación de las ciencias de la conducta a la administración, es decir, aplicar lo que es la psicología a la administración. En la primera era aplicar la ingeniería a la administración, en la segunda era crear las estructuras necesarias para un buen funcionamiento organizacional, y en este caso, bueno, es precisamente aplicar todo lo que es la orientación, la psicología a la parte administrativa. Por lo tanto, hace énfasis en los aspectos éticos y el respeto a la dignidad humana del trabajador, cuyo objetivo principal es lograr una mejor productividad del trabajador a través de la satisfacción de las necesidades psicológicas, sobre todo fundamentándose en lo que es la motivación, la participación y el equipo de trabajo. Tiene dos representantes importantes, como es Robert Owen y George Elton Mayo. El primero simplemente considera a los trabajadores como unas máquinas vitales, por lo tanto hay que buscar siempre el bienestar social de los empleados. Y el segundo nos habla de los factores sociales son más motivadores que los propios factores económicos. Por lo tanto, la solidaridad y la cohesión son de suma importancia para el desempeño individual en el trabajo. Por otra parte, la comunicación es un elemento fundamental que debe existir para poder lograrse una productividad e influir en el comportamiento de los trabajadores. Entonces, como ustedes pueden ir viendo, se va creando ciertas diferencias entre cada una de las escuelas que hacen referencia a la administración o a la gerencia. La siguiente es la escuela matemática, también conocida como la escuela de la teoría de las decisiones o escuela con un enfoque cuantitativo. El supuesto de esta escuela es que la administración es una entidad lógica, cuyos elementos pueden expresarse en términos de símbolos matemáticos, relaciones y datos que pueden medir. Es decir, se pueden crear dentro de las organizaciones una serie de modelos. Esos modelos deben seguir lo que es la lógica matemática. Al aplicarse estos tipos de modelos y tener proyecciones en función de los modelos, se puede tomar decisiones, ¿ok? Sus principales aportes son pronóstico, investigación de operaciones, métodos cuantitativos y modelos matemáticos. Utilizando todas estas herramientas, tanto matemáticas como estadística, lo que busca esta escuela plantear es que la ciencia matemática ayuda a lo que son las tomas de decisiones. Entonces vimos en la primera que tiene que ver una relación directa con lo que es el método científico. La segunda tiene que ver con la estructura que debe existir en la organización. La tercera es implicar lo que es la psicología o la orientación o la ética dentro de los procesos administrativos, y en esta pues avanza un poco más y ya nos dice que podemos hacer modelos matemáticos para tomar unas decisiones dentro de las organizaciones. Dentro de la investigación de operaciones, que es una de las principales herramientas matemáticas económicas que se utiliza dentro de las organizaciones, pues allí lo que se busca es precisamente poder entender y comprender las funciones de las operaciones, los servicios, la calidad, la estrategia de operaciones y la tecnología. Utilizando este método económico-matemático puede determinarse puntos de equilibrio, beneficios, ganancias, pérdidas, y eso ayuda a lo que son las tomas de decisiones. Ahora vamos con la escuela neohumanista relacionista. El supuesto es que la administración debe adaptarse a las necesidades del personal y fundamentarse en sus motivaciones, ya que esto es determinante para que la empresa pueda tener un éxito. Los aportes de esta escuela están referidos a las siguientes temáticas: motivación moral para los trabajadores, estudio de las necesidades del personal, liderazgo y comunicación formal e informal. Por otra parte, los representantes principales de esta escuela dentro de la administración o la gerencia
está Douglas MacGregor y Abraham Maslow, muy conocidos desde el punto de vista de la educación. Douglas MacGregor propone lograr un equilibrio entre las necesidades del trabajador y las necesidades que tiene la empresa. Por eso postula dos estilos básicos de dirección, uno referido a la administración tradicional y otro la administración que considera la naturaleza del ser humano. Es decir, a la administración tradicional se conoce como la teoría X y a la administración que considera la naturaleza del ser humano, teoría Y, muy conocida, muy utilizada actualmente desde el punto de vista gerencial. La teoría X me dice que el ser humano es por naturaleza indolente, perezoso, le desagrada el trabajo. Las personas tienen que ser dirigidas, obligadas a trabajar, y los trabajadores prefieren ser dirigidos. Eso es lo que dice la administración gerencial. Por su parte, con la teoría Y nos plantea que al ser humano le agrada el trabajo, la responsabilidad, la iniciativa, el potencial de desarrollo y la disposición se encuentra latente en todo ser humano. Entonces hay que tratar, o propone MacGregor, un equilibrio entre esta teoría Y y la teoría X. Por otra parte, Abraham Maslow nos propone la jerarquía de las necesidades. Tenemos unas necesidades básicas como son reconocimiento, amor o pertenencia, seguridad fisiológicas, y una que tiene que ver con el comportamiento, que es la autorrealización. En función de esta escala que vemos, desde la fisiológica hasta la autorrealización, es lo que hay que motivar dentro de lo que es esta escuela o dentro de la organización empresarial. La motivación se origina en las necesidades del ser humano. Por lo tanto, estas necesidades influyen en el comportamiento. Por eso hay que satisfacer esas necesidades básicas para que exista una autorrealización, y esos son uno de los términos que se utiliza tanto a nivel gerencial, educativo, empresarial, tecnológico. Ahora vamos con lo que es la escuela sistemática. En ella se considera a las empresas como unidades que se relacionan entre sí con el medio ambiente y forman un sistema. Y este pertenece a un sistema mayor. Es decir, hace referencia a que la empresa no es única, sino que forma parte de todo un sistema, de toda una organización más compleja, y a partir de allí debe considerar estos elementos para poder tomar decisiones en función del beneficio de toda una organización. La premisa que ellos plantean es que las funciones de un sistema depende de su estructura. Los sistemas siempre están dentro de otro mayor y los sistemas son abiertos y siempre reciben información de otros, haciendo una vinculación con lo que son los sistemas biológicos. Entonces vemos acá cómo este paradigma que ofrece la biología a través de lo que es la teoría de los sistemas es aplicado ahora a las teorías gerenciales. Los principios que se manejan en esta escuela sistemática son el expansionismo, pensamiento sintético y la teleología. En los principios, el expansionismo hace referencia a que todo fenómeno es parte de otro mayor. El desempeño del sistema pues depende de cómo se relaciona con el mayor y del cual hace parte. El pensamiento sintético refiere a que el fenómeno que se pretende explicar es visto como parte de un sistema mayor y es explicado en términos del rol que desempeña dentro de ese sistema mayor. Y el principio teleológico refiere que la causa es una condición necesaria, mas no siempre es suficiente para que surja un efecto. Estos son los principios que manifiesta la escuela sistemática. Si estudiamos la teoría de los sistemas desde la biología, vemos esa vinculación que existe entre esta teoría gerencial administrativa con esa teoría biológica. El principal exponente es Ludwig von Bertalanffy. Él introduce el concepto de sistema para interpretar los diferentes fenómenos de la realidad y centrar su objetivo en los principios de la organización. Estudia las organizaciones como sistemas abiertos, en los cuales existe una constante interacción con su entorno o medio ambiente, por ejemplo, proveedores, clientes, tecnología, leyes, entre otros. Y, por supuesto, desarrolla la teoría general de los sistemas.
Tenemos ahora la escuela estructuralista, busca interrelacionar las organizaciones con sus ambientes externos, es decir, con lo que es la macrosociedad. Por lo tanto, sus aportes son, en primer lugar, dar importancia a la variable entorno organizacional. Segundo, manifiestan una visión organizacional a largo plazo. Tercero, muestran o plasman una visión del hombre organizacional, es decir, un sujeto ordenado que planifica, que es metódico, que está dispuesto al cambio, que crece con la organización. Además, toma argumentos de otras teorías como las clásicas, las relaciones humanas y la burocrática para formar su propia teoría, que tiene que ver con la parte estructuralista. ¿Cuáles son, según esta escuela, los elementos más comunes de una empresa? Autoridad, comunicación, estructura del comportamiento y estructura de formalización. Los principales exponentes tenemos a Renat Mainz, Amitai Etzioni y Dahrendorf. La primera, ella ofrece, o su aporte está sobre todo en la estructura según la autoridad, que debe ser jerárquica, democrática y técnica. Etzioni plantea que las organizaciones se clasifican en coercitivas, normativas, utilitarias y mixtas. Y el último autor nos habla de los tipos de conflictos que pueden surgir dentro de una organización con su entorno organizacional, como son los industriales, informales, derivados, manifiestos y subyacentes. Esto es una síntesis correspondiente a lo que son las escuelas estructuralistas. Tenemos la escuela ecléctica o neoclásica. Aquí se emplean los conceptos válidos relevantes de la teoría clásica, la que vimos en un principio, pero actualiza los elementos de la administración que definiera Fayol, como planeación, organización, dirección y control. Entonces esta nueva escuela lo toma y actualiza esos criterios que se plantearon en la escuela clásica. La característica es que hace énfasis en la práctica de la administración, toma en cuenta la organización formal e informal, hace énfasis en los resultados y objetivos como en la teoría clásica, define a la administración como una ciencia social y enfatiza en los procesos administrativos. Ellos plantean que existen diferentes tipos de organización, entre ellas están la línea, la funcional y la línea staff. En esta lámina pues observamos un resumen de la línea del tiempo de las diferentes escuelas administrativas gerenciales que se han dado a través de la historia. La administración científica, luego en el año 20 el proceso administrativo, en el año 30 comportamiento humano relacionalista, en el 40 cuantitativa matemática, en el 50 surge la neohumanista relacionista, en los 60 la estructuralista, además también el enfoque de sistema, en los años 70 la neoclásica y el desarrollo organizacional, en los años 80 la de calidad, en los años 90 la contemporánea y después del año 2000 la administración del conocimiento. En esta lámina encontramos los modelos gerenciales, que son estrategias de gestión organizacional que se utilizan para la dirección y el desarrollo de un sistema. Por lo tanto, son representaciones de una realidad orientada a cumplir ciertas pautas dentro de las organizaciones. ¿Okay? Estos tipos de modelos está clasificado, o según las referencias bibliográficas consultadas, está clasificado en 5: clásico, estratégico, posmoderno, calidad y neoclásico. Cada uno de esos modelos tiene su propio modelo en sí. Por ejemplo, en el modelo clásico tenemos el modelo de administración científica de Taylor, el modelo de administración de Fayol y el modelo de burocracia de Weber. En el modelo neoclásico está el modelo del proceso de motivación, modelo de las necesidades aprendidas y modelo del refuerzo. En los modelos estratégicos está el de planeación estratégica, dirección estratégica, alianzas estratégicas. En el modelo de calidad, calidad total, círculos de calidad, el Kaizen o mejoramiento continuo. Y en los modelos postmodernos tenemos el benchmarking, reingeniería, empoderamiento, outsourcing, entre otros que puede existir.
Ya hemos visto la categoría gerencia, lo que son las diferentes teorías y lo que significan modelos gerenciales. ¿Ok? Entonces, los modelos gerenciales se han construido en función de las teorías administrativas, de las cuales hicimos un pequeño resumen. Ustedes tienen la obligación de reflexionar, revisar las diferentes referencias propuestas en el aula virtual y profundizar esta síntesis que les estoy presentando en este video. Definir la evaluación es bastante complejo. No existe una definición única o unívoca, sino existen diferentes definiciones de acuerdo al objetivo que se persigue con la definición. Por eso podemos encontrar definiciones de evaluación en cuanto al logro de objetivos, podemos encontrar definiciones de evaluación en cuanto a la concreción del mérito o valor, podemos encontrar definición de evaluación de acuerdo al proceso que facilita información para la toma de decisiones y podemos encontrar definiciones donde se hace una síntesis de las categorías o de las modalidades anteriormente señaladas. En cuanto a la primera, que tiene que ver con las definiciones sobre el logro de objetivos, tenemos algunos autores como Tyler, que fue el primero quien aporta una definición de evaluación, a Lafourcade y a Mager. En el primero nos dice que la evaluación es un proceso que determina hasta qué punto se han conseguido los objetivos educativos. El segundo nos dice que es etapa del proceso educacional que tiene por fin controlar el modo sistemático que en qué medida se han conseguido los objetivos. Y el tercero nos dice acto de comparar una medida como un estándar y emitir un juicio fundamentado en la comparación. Entonces, estas son tres definiciones clásicas en las cuales la evaluación se considera o se toma en función de los objetivos. En cuanto a la segunda, que tiene que ver con la concreción del mérito del valor, tenemos 4 autores, del cual el primero nos dice que es un proceso de emitir juicios de valor, es un proceso en el que se determina el mérito o el valor de una cosa, es la apreciación o juicio en cuanto a la calidad o valor de un objeto, y la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la valía o el mérito de un objeto. Entonces vemos acá otra perspectiva o otra variante de lo que es la evaluación y tiene que ver sobre todo, como se dice muy bien al principio, con los méritos o el valor del objeto que está siendo evaluado. A interés del doctorado, a nosotros nos interesa sobre todo esta tercera, que tiene que ver con el proceso que facilita información para la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque estamos vinculando precisamente la gerencia con la evaluación, partiendo de la propuesta que hace el doctor Sergio Arias. Entonces, aquí tenemos la propuesta de Stuflenbein y la de Alkin. En primer lugar, el autor que tenemos allí, Stuflenbein, nos dice que es un proceso de identificar y obtener y proporcionar información útil y descriptiva acerca del valor y el mérito de las metas, la planificación, la realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los problemas de responsabilidad y promover la comprensión de los fenómenos implicados. Muy vinculado, como lo veremos en el último módulo, con lo que es la posición epistémica evaluativa del doctorado. Alkin nos dice que es el proceso de reconocer las áreas importantes, seleccionar la información apropiada, reconocer y analizar la información para transmitir datos que ayudan a la toma de decisiones y alternativas. Entonces, en conclusión, es proceso en el cual se recopila información necesaria y útil para posteriormente tomar decisiones para la resolución de problemas que puede existir en el espacio donde nos estemos desempeñando. Y por último tenemos donde hay una síntesis de cada una de las modalidades presentadas anteriormente. Tenemos acá a Casanova y a Tembrick.
Vamos con el primero. Casanova nos dice que la evaluación es una recogida de información rigurosa y sistemática para obtener datos válidos y fiables acerca de una situación con objeto de formar un juicio de valor con respecto a ella. Estas valoraciones permiten tomar decisiones, consecuentemente en orden a corregir o mejorar la situación evaluada. Y Contembrick nos dice que es un proceso de obtener información y usarla para formular juicios, que a su vez se utilizarán en las tomas de decisiones. Entonces vemos acá que es una síntesis de todas las modalidades anteriores, en las cuales nos conlleva lo que es la evaluación. Vuelvo a repetir, la que más nos interesa es la tercera modalidad, que tiene que ver con los procesos que facilitan información para la toma de decisiones. Mire, esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Acuérdense que estamos haciendo un doctorado, o están haciendo un doctorado en gerencia evaluativa. La posición epistémica del doctorado es desde la propuesta que hace precisamente Stuflenbeck, que está dentro del marco del proceso que facilita información para la toma de decisiones. Los trabajos de investigación, lo que son sus posibles trabajos de tesis, tiene que estar enfocado precisamente en esto, que esa recopilación de datos, de información que ustedes van a realizar, sea precisamente para tomar decisiones en función del entorno donde ustedes quieran realizar sus procesos investigativos. Eso es muy importante considerarlo. En esta lámina presento los elementos para conceptualizar la evaluación, tomada principalmente de Fernández. Me pareció bien interesante esta propuesta que él hace, ¿sí? Tenemos allí un esquema, vemos recogida de información, que tiene que ser una información que se recoge en su totalidad, tiene que existir objetividad dentro de esta recogida de información, la cual me permite emitir un juicio de valor, y este juicio de valor está conformado por unos criterios que se realizan para uno poder emitir esos juicios de valor, y por supuesto esa elaboración de criterios tiene que tener un convenio con los otros participantes dentro de ese proceso. Todo ello me ayuda a la toma de decisiones. Entonces es un proceso sistemático de recogida de información organizada y planificada en sus elementos y fases. Tenemos allí el correspondiente a la recogida de información, relacionada con la emisión de un juicio de valor partiendo de la información recogida, la cual debe ser valorada y posteriormente orientada en dirección a la toma de decisiones, encaminada a la resolución de mejoramiento de fenómenos dentro del contexto de la acción práctica. Yo veo en este esquema, en estos elementos a conceptualizar, en la explicación de ello, lo que es el proceso de investigación que se debe desarrollar dentro del doctorado en gerencia evaluativa, ¿sí? Siempre hay que trabajar una primera parte en cuanto a lo que es la recogida de la información que yo necesito, bien sea cuantitativa, bien sea cualitativa, bien sea mixta, o mejor dicho, más bien sea complementaria. Es decir, que los datos que yo necesito sean lo suficiente, como dice allí, para poder yo emitir un juicio de valor. ¿Sí? Ya emitiendo ese juicio de valor, ya puedo yo tomar decisión, y esa toma de decisiones pues podría ser la construcción o debe ser la construcción de un constructo teórico desde la gerencia evaluativa. A mí me parece muy interesante este esquema. No lo olviden, trate de mantenerlo siempre en su subconsciente a lo largo de todos sus estudios doctorales, porque allí está el centro o la matriz de sus trabajos de investigación.